Carmelo Martín. Simplemente diferente. Cuanto mejor es una cosa, mayor es su precio. La libertad tiene el duro precio del desapego. Cuanto más libre quieres ser, de más cosas debes desprenderte. Son pocos los hombres y mujeres verdaderamente libres. Don José Mateo Díaz. ¿Qué tal, Carmelo? ¿Cómo estamos? Pues aquí en un ambiente, yo creo que el perfecto, ¿no? Para charlar un ratito. Pues sí. Abogado, jurista, presidente del Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol, ex magistrado del Tribunal Supremo y expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y de Madrid, ¿no, don José? Efectivamente. Los datos son correctos, aunque yo cuando los oigo me parece ya que pertenecen a una época verdaderamente distante de lo que es ahora mi cotidianeidad, mi hacer diario. Recuerdo con mucha alegría cada una de esas etapas, porque todas tuvieron interés, aliciente y sobre todo el sentirme útil, no solamente a mi familia y a los míos, sino útil a la sociedad, aunque parezca una frase vacía, pero uno vive en sociedad y uno tiene que tener el sentido de que uno está para ayudar a todo el mundo y para que todo el mundo también le ayude a uno. Don José, viendo este estadio de Gran Canaria, le pregunto yo a usted, ¿se acuerda de aquellos campos de fútbol como el Antonio Rojas o el Campo de España? Claro que me acuerdo, yo en el Campo de España de pequeño vi hasta corridas de toros, después de cómo no me diga. Que cómo no me voy a acordar. Y allí batían las olas, ¿de qué manera? Era una de las playas que la gente decía que eran de las más peligrosas del circuito urbano de Las Palmas. Por lo menos las olas eran enormes en general. Hoy hubieran tenido mucho éxito para los surfistas. Sí, allí vi yo partidos que como natural que de los que dejan huella, cuando vino el Valencia, vino el Madrid, vi jugar a Zamora todavía en activo, a Quincoses con el Madrid, en fin, son muchos recuerdos. Y con la ciudad era tan baja y tan chata que mucha gente que no podía tener acceso al estadio, porque el estadio tenía un aforo limitadísimo, supongo que sería de 4.000 o 5.000 espectadores a todo meter, pues desde el Paseo de Gil veía yo gente viendo el fútbol. Pero bueno, eso fue... ¿Y hasta ahí qué le gusta más? ¿O el viejo estadio insular o este estadio, el estadio de Gran Canaria? ¿Por cuál se decanta más? El viejo estadio insular yo lo asocio a los momentos más brillantes y representativos de nuestra historia reciente. El partido del Málaga, el ascenso a Primera División y tantos otros partidos memorables que hemos jugado. Y sobre todo, en ese campo estará siempre presente la huella de aquellos jugadores legendarios que tuvimos en una época. Me refiero a Germán. Era uno de los que cantaba esos goles de Germán, se levantaba, se ponía en pie, ¿no? Por supuesto. ¿Qué tiempos, no? Yo en la grada me siento verdaderamente metido en la grada. Es decir, el otro ¿Usted día... pensó alguna vez, disculpe, don José, ¿usted pensó alguna vez de niño que iba a ser el hombre, el presidente del Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol? ¿Lo llevó usted a pensar o se fijó ese objetivo? En absoluto. Esas cosas ni se le ocurre a uno pensarlas. Vamos, ni siquiera pensaba que llegara a ser juez, ni mucho menos que en la carrera judicial tuviera el desarrollo que luego yo tuve. Esas cosas Dios lo permite y van viniendo poco a poco y por añadidura. Me estaba contando lo de los goles de Germán. Sí, ahí están siempre, en esa esquina de esta ciudad. ¿Quién va a olvidar tantas gestas que llevó a cabo el equipo? Ahora mismo me viene a la memoria un partido contra el Real Madrid, que íbamos perdiendo 3-1, con Malomni entrenador del Madrid. Y Malomni agotó los cambios pensando que el partido ya estaba resuelto. Y acabó perdiéndolo por 4-3 con unos goles
impresionantes de Juan, y por lo menos 2 de ellos. En fin, muchísimas cosas, y fue una etapa, la etapa del subcampeonato, por ejemplo, o la de Liga, y luego también la del subcampeonato de Copa. Son recuerdos que para un club que siempre tuvo unos recursos muy limitados y muy modestos, era escribir cosas muy bonitas. Después aquel estadio tenía la ventaja sobre este, de que la mitad del aforo iba al estadio andando. Nos desplazábamos desde la parte de Triana, el barrio de hoy que se llama el Obelisco, Lugo, todo eso iba andando hacia el estadio. Y a su vez del puerto venían también andando. Eso es importante urbanísticamente porque evitaba el jaleo de los coches en gran medida. Es verdad que los vecinos de aquel barrio de Ciudad Jardín se quejaban siempre de las tardes de fútbol, pero era una cosa mínima lo que podía haber sido comparado con lo que ahora está ocurriendo en el estadio de Gran Canaria, donde los accesos son complicados, no han sido bien estudiados y el aparcamiento también pues se resuelve gracias a la buena voluntad que ponemos los canarios en casi todas las cosas que hacemos. Me estaba comentando antes de estar charlando nosotros en este sofá, en este sillón, que el estadio, viendo el estadio, no es un estadio cercano al aficionado. No, no es un estadio de fútbol, eso está clarísimo. ¿Qué? No es un estadio de fútbol porque la grada está muy lejos del terreno de juego. Y el jugador tiene que sentir el aliento de la grada más de cerca. El estadio insular sí tenía eso. El estadio insular, ¿no? Sí, claro. Y a su vez, la grada tiene que sentir la cercanía de los jugadores para motivarse en el aplauso y en la reprobación de quien lo merezca. Incluso para los árbitros, yo estoy completamente convencido de que arbitrar en un campo como este pues es algo así como estar en un entrenamiento, porque el ruido de la afición, que para ellos también es importante, porque también los motiva, pues apenas lo experimentarán. Por todas esas razones, no tiene sentido que desde la grada haya que coger prácticamente unos prismáticos para averiguar la identidad de algunos jugadores, porque salvo que uno conozca muy bien los números, la verdad es que esa identidad se escapa. Usted habla del fútbol como si hablara sí, de algo muy cercano. Muy cercano, como si de su propia vida se tratase toda la vida del fútbol. ¿Por qué le vino esta afición al fútbol y sobre todo a la Unión Deportiva Las Palmas? En nuestra época, y los chiquillos, los niños jugábamos muchísimo. Las Palmas fue una ciudad, y yo diría que toda la isla, pues Las Palmas fue una ciudad en la que yo recuerdo una cantidad tan variada de juegos de toda clase, y entre ellos el fútbol era el que primaba, naturalmente. Había equipos en todos los barrios, había sociedades... ¿Dónde jugaba usted cuando era niño? Yo jugaba en el campo del Marino. El popular campo del Marino, que era, así se le empezó a llamar porque era el campo de entrenamiento del equipo de este nombre, y después ya se quedó allí hasta que la piqueta de las inmobiliarias acabó con él. En fin, ciertamente en aquella época, ya le digo, la ciudad era un inmenso campo de juego. ¿Se acuerda usted del Canelo? Pues sí que me acuerdo. Era un hombre que imponía realmente en el campo. Pero nunca llegó a ser profesional, ¿no? No, ya. Hubo muchos, como había también un jugador que prácticamente se calzó las botas nada más que para fichar en categoría profesional, Juanito el Currucale, que luego fue al Mallorca. En fin, eran jugadores que en aquella época era frecuente jugar al fútbol descalzo, ¿eh? Yo mismo me quitaba los zapatos en la época de los años 40, en la época de la carestía,
me quitaba los zapatos porque la mayor parte de los chiquillos nos los quitábamos, y si se lo quitaba uno tenía que quitárselo todo, porque si no, el que se quedaba descalzo lo freíamos a patadas. Y era frecuente jugar con pelota de trapo y jugar descalzo. Eso fue frecuente. ¿Usted tiene contacto con algunos jugadores de aquella época, cuando usted jugaba con ellos? ¿Sigue teniendo contacto con Pues sí, ellos? un contacto ya muy episódico, porque ni sé dónde están la mayoría. Pero, y los recuerdo perfectamente. Esos recuerdos no se le borran a uno en la vida. Los recuerdo más a ellos que a todas las personas que he conocido profesionalmente. Porque es otra dimensión del conocimiento. Ahí el conocimiento se vuelca en lo que uno de verdad quiere, y lo otro, pues son cosas que en la profesión, son cosas que tienes que aceptar, te gusten o no te gusten. Tienes que lidiar con lo que venga, pero en los juegos jugabas siempre y te divertías. En la infancia, don José, ¿quién era la persona que a usted más le molestaba y que no lo aguantaba? ¿De compañero de juego? Sí. Bueno, me molestaban siempre porque yo era un chiquillo menudo. Yo tardé en crecer. Y en consecuencia, cuando había algún matón o abusador en alguna parcela del barrio, la verdad que me sentía muy incómodo con él. ¿Lo recuerda? Sí, los recuerdo perfectamente, podría dar hasta nombre. Por lo común todos estos tenían una banda, es decir, un grupo de chiquillos que les obedecían ciegamente. Y cuando había alguna vez películas que concitaban luchas entre bandas de barrio y barrio, pues aquello se tornaba hasta peligroso. Había secuestros express, pequeñas torturas, en fin. ¿Y del anciano que usted más recuerda? Porque todos cuando somos niños se nos queda en la mente de un anciano. ¿Cuál es el Recuerdo un anciano? anciano que yo, además, en aquella época no sabía que era un hombre que tenía depresiones. No, en aquella época nadie sabía lo que existían las depresiones. Este hombre no nos dejaba jugar al fútbol. Salía constantemente a interrumpirnos si estaba en la casa. Si podía nos robaba la pelota. Es decir, lo odiábamos cordialmente, ¿no? Después ya supe que, un año después, supe que era un depresivo, que no podía dormir, incluso acabó con una muerte que en el barrio se dijo que se había quitado la vida con pastillas de dormir. Pero en fin, era el personaje non grato del Vamos, barrio. que lleva uno siempre aquí metido en la cabeza desde que era niño. Me parece verlo. Una pregunta, don José, que tengo yo curiosidad por su respuesta, ¿no? ¿Le parece a usted el mismo color amarillo el que llevaba la Unión Deportiva Las Palmas antes al que lleva ahora? No. El color amarillo ha variado. Ha habido épocas en que era más claro, otras Estamos veces... hablando del color amarillo de hace 40 años. Sí. Yo creo que en aquella época era un color más tostado. Después hubo una época también bruscamente que pasó a ser clarito. Y hoy se está situado en un término medio que yo quisiera poder definir cromáticamente cada uno de esos colores, pero la verdad es que no tengo conocimientos suficientes para hacerlo. Pero mire, yo veo equipos como la Real Sociedad, cuyo azul es siempre el mismo. Siempre se ha mantenido el mismo color. El mismo, es el mismo tono de azul. Y eso forma parte de la personalidad de cada equipo. Yo, por ejemplo, en los años primeros de Primera División, yo creo que imperaba el color tostado. ¿Usted cómo recuerda ese año que subió por primera vez la Unión Deportiva Las Palmas de Primera División? Lo recuerdo, íbamos a ver llegar a los equipos a Bravo Murillo, donde estaba la terminal de la compañía aérea de Iberia. Allí era donde embarcaban los pasajeros, donde los pasajeros llegaban y se les entregaban las maletas. Y allí llegaban los equipos de fútbol. Casi todos entonces se hospedaban en el Hotel Parque. Y después teníamos siempre la cosa de
de acechar a ver si iban a misa en San Telmo, en fin, cosas así. Don José, ¿usted recuerda la impresión que causaba la camiseta amarilla de la Unión Deportiva Las Palmas cuando salía al campo de fútbol, la que le causaba la afición? Sí. ¿Cómo lo recuerda? Un tirón popular, igual que el de ahora, lo que pasa es que ahora el fútbol se ve más. Es decir, tenemos fútbol casi todos los días. La emoción de ver un partido ya no puede ser... Y sobre todo muchos más medios para verlo, claro, ¿no? La emoción de ver un partido ya no puede ser tan intensa como en aquella época en que veíamos un partido cada 15 días, nada más. Y estábamos pendientes de ese partido. En aquella época hasta el fútbol regional tenía importantes núcleos de seguidores, pero era por eso, porque si te gustaba el fútbol, pues tenías que ir a ver a los partidos de la primera y de la segunda categoría regional en los que había muy buenos equipos. Y antes ¿Usted es partidario? Porque tenía una pregunta para hacérsela más adelante, pero me adelanto. ¿Usted es partidario de que graben hoy en día las jugadas y después decidir? Bueno, eso se ha convertido en un medio de prueba en los procedimientos disciplinarios de todos los deportes, no solamente de fútbol, sino en las mismas competiciones atléticas, en natación, para ver las descalificaciones de los jugadores y la acogida correcta del tiempo por los cronometradores. Hoy día, sin el apoyo de la imagen gráfica, sin el apoyo de las cámaras de televisión y de las cámaras en general, los procedimientos de decantación de ganadores y de perdedores y luego los procedimientos disciplinarios serían muy difíciles. En aquella época se solía fallar muchas veces por pruebas testificales que son de una falibilidad, es decir, de una falta de credibilidad absoluta. Imagínese usted lo que sería tomar declaraciones a testigos sobre si un jugador determinado da el balón con la mano. Eso sería, hoy estaría fuera de toda perspectiva lógica, porque la gente lo tomaría a broma. Sin embargo, antiguamente ocurrió, hoy ya no ocurre precisamente por estos medios que tenemos de fijación de imágenes. Don José, usted ha visto a muchos jugadores canarios en todo este tiempo, ¿no? ¿Con cuál se quedaría? ¿Cuál es el mejor para usted? De la época antigua, yo, por encima de todos, recordaré siempre, decir uno solo es injusto, recordaré siempre a Silva, Alfonso Silva. Igual podría decir de este de ahora, de David Silva actual, al que considero también un inmenso jugador. Dicen que es el mejor jugador del mundo. David Silva. Sí. Yo creo que es uno de los mejores jugadores del mundo. Es muy difícil poner etiquetas en ese sentido. Eso se le da bien a los periodistas, pero con acento crítico. Periodistas deportivos, ¿eh? Periodistas deportivos, sobre todo los de Madrid y los de Barcelona, que se pasan la vida enzarzados en esas batallas inútiles. Pero es como la vida rosa en el fútbol, ¿no? Claro, lo que intentan hacer. Claro, vender. Pero usted se quedaría con el Silva de antes y con el Silva de ahora. Y con el Silva de ahora. Y en el intermedio tengo que citar, por supuesto, a los malogrados Tonono, Guedes y Germán, que afortunadamente vive. Nunca olvidaré cuánto le debemos en el fútbol canario a estos enormes jugadores.